Cállate la boca. Apestas más y das más asco que el olor a cigarro. Esa fue la última frase que mi nuera me gritó en la cara antes de darme una bofetada que me hizo caer de golpe al suelo frío. Me ardía la mejilla, pero mi corazón dolía 1000 veces más mientras levantaba la vista para mirar a mi hijo. Él ni siquiera me ayudó a levantarme. Se quedó ahí sentado, dio una calada a su cigarro y soltó una risa cruel. «Te lo mereces, mamá». La puerta de su habitación se cerró de un portazo frente a mí, dejándome tirada sola en medio de la sala. Estaban convencidos de que volvería a soportarlo todo en silencio, como una sirvienta que no cobra, pero simplemente me sequé las lágrimas y me levanté. Mi nombre es Elisa, y la historia que estoy a punto de contarte es la prueba más clara de que nunca se debe acorralar a una madre que lo ha dado todo por sus hijos. Cuando recuerdo esa noche en la Ciudad de México, me doy cuenta de que fue la gota que derramó el vaso en mi vida de resignación. En ese momento, en mi pequeña cocina, todos los sonidos parecían ser absorbidos por el hervor de la sopa de tortilla en la estufa. Este era el platillo favorito de Carlos, mi hijo, cuando era niño. En aquel entonces, cada vez que volvía de la escuela, corría a la cocina, me abrazaba por la cintura e inhalaba este aroma como si fuera el perfume más maravilloso del mundo. Pero eso fue hace 20 años. Ahora, la realidad era mucho más cruel. Mi departamento era de diseño antiguo, con la sala y la cocina conectadas, sin una puerta que las separara. Carlos estaba sentado en el sofá de cuero agrietado, de espaldas a mí. Estaba fumando. El humo no subía hacia el techo, sino que se arremolinaba en densas capas, flotando lentamente hacia la cocina, donde yo estaba. Mi garganta empezó a picar. El asma crónica, mi compañera no deseada de la vejez, comenzó a hacerse presente. Cough, cough. Traté de contener la tos, cubriéndome la boca con la mano. Mi pecho se oprimía como si alguien lo estuviera apretando con una cuerda. Carlos seguía inmóvil, no oía, o pretendía no oír, cómo su madre luchaba por respirar. Miré la espalda de mi hijo, y una mezcla de tristeza y amargura inundó mi corazón. Había vendido tamales en el mercado, había dado clases hasta quedarme ronca durante 30 años para criarlo. Nunca le negué nada, y ahora, ni siquiera un poco de aire limpio para respirar en mi propia casa podía tener, sin tener que suplicar por ello. «Carlos», susurré, mi voz quebrándose entre jadeos sibilantes. Me cuesta respirar». No volteó. Sus ojos seguían pegados a la pantalla del televisor, que mostraba una ruidosa corrida de toros. Dio otra larga calada, y luego soltó el humo hacia el techo con indiferencia. Su apatía era más fría que el viento nocturno de México. No pude más. Sentía que mis pulmones ardían. Salí tambaleándome de la cocina, agarré una revista de la mesa y la agité desesperadamente para ahuyentar el humo tóxico. «Carlos, por favor». Mi voz se quebró por la frustración. «Sal al balcón, te lo ruego. Siento que me ahogo». Solo entonces me lanzó una mirada perezosa, una mirada vacía, llena de fastidio. «Haces mucho ruido, mamá». «Estoy en la mejor parte», se quejó, todavía con el cigarrillo a medio consumir en la mano. La puerta del baño se abrió de golpe. Lucía salió. El vapor caliente emanaba detrás de ella, pero el rostro de mi nuera estaba helado. Estaba envuelta en una toalla blanca. Su cabello empapado goteaba sobre sus hombros desnudos. Al verme con el pecho oprimido y tosiendo violentamente, no me preguntó nada. En cambio, se acercó rápidamente a Carlos. Pensé que iba a detener a su esposo. Después de todo, era una mujer. Pero no. Lucía le arrebató el cigarro de la mano a Carlos. Se lo llevó a sus propios labios. Sus ojos afilados me miraban fijamente, desafiantes. La brasa roja brilló cuando dio una profunda calada. Se acercó a mí y me sopló el humo blanco y espeso directamente en la cara. Me quedé paralizada. Mis ojos ardían. Las lágrimas brotaban sin control. Un ataque de tos desgarrador me hizo doblarme. «Cállate», siseó Lucía entre dientes. «¿De qué toses? Crees que eres muy limpia. El olor a pomada que traes, tu olor a sudor de la cocina. Apesta 100 veces más, y es más asqueroso que el cigarro. Tú. ¿Cómo te atreves?» Levanté la cabeza temblando. Mi corazón latía con fuerza por el shock. «Soy tu madre». «Madre», se burló, arrojando la colilla al suelo y aplastándola con su talón desnudo. «Solo eres una vieja arrimada. Si sabes lo que te conviene, te callas y vives en paz». La humillación me subió hasta la garganta. Ya había aguantado demasiado. Había vendido mi juventud para mantener a esta familia,
¿Y esto es lo que recibía a cambio? Maleducada, grité desesperada, levantando mi mano temblorosa para señalarla. ¡Zas! Un sonido seco y fuerte resonó en la habitación. Todo se oscureció. Mi mejilla izquierda ardía como si me hubieran echado ácido. La fuerza de la bofetada fue tan grande que me tiró al suelo de baldosas duras. Mis rodillas golpearon el piso con fuerza, doliendo terriblemente. Yací ahí, con los oídos zumbando, la nuera abofeteando a la suegra, justo delante de su esposo. Levanté la vista, buscando la figura de mi hijo. Carlos seguía sentado allí. ¿Qué haría? ¿Se levantaría y abofetearía a su esposa? ¿Me ayudaría a levantarme? No. Ja, ja, ja. Carlos se echó a reír. Se reclinó en el sofá, riendo a carcajadas como si acabara de ver una comedia excelente. Muy bien, mi amor, dijo, con un tono burlón y cruel. Luego me miró, tirada a los pies de su esposa, sin un ápice de compasión en su mirada. ¿Ya ves, mamá? Te dije que no exageraras. Haces un drama de nada. Bien merecido te lo tienes. Su risa resonó en mi cabeza, más afilada que un cuchillo, cortando el último hilo de amor maternal. En ese instante, me di cuenta de que el niño pequeño de antes había muerto. El que estaba sentado allí era solo un demonio con piel de hombre. Lucía se echó el pelo hacia atrás, pasó por encima de mí como si fuera un montón de basura y se acurrucó en el regazo de Carlos. La pareja me dio la espalda. Continuaron viendo la televisión, dejándome tirada sola en el suelo frío. No recuerdo cómo me levanté. Solo recuerdo que cuando recuperé la conciencia, ya había girado el cerrojo de la puerta de mi habitación. Un sonido seco y pequeño, pero era la última muralla que me separaba de la crueldad de afuera. Me apoyé contra la áspera puerta de madera, deslizándome lentamente hasta el suelo. Mis rodillas dolían intensamente, pero el dolor en mi corazón era 1000 veces mayor. La habitación estaba a oscuras. Solo la pálida luz amarilla de un poste de la calle se filtraba por la rendija de las cortinas, dibujando en el suelo manchas de luz que parecían cicatrices. Intenté respirar. Mis pulmones todavía silbaban por el ataque de asma, o quizás por la indignación que no podía tragar. Me apoyé en el borde del armario y me levanté a duras penas para caminar hacia el tocador. En el viejo espejo, una mujer extraña me miraba fijamente. ¿Esa era yo? El cabello entrecano, revuelto, los ojos hundidos, enrojecidos, y destacando en mi mejilla arrugada había un moretón que empezaba a hincharse, de un color rojo violáceo, la marca de la mano de Lucía, la marca de la mano de la nuera que una vez consideré como mi propia hija. Levanté la mano, con la intención de tocar la herida, pero la retiré por miedo al dolor. Dolía mucho, no solo la piel, sino el honor, toda una vida como maestra, de pie en el estrado enseñando a miles de estudiantes sobre moralidad, sobre amor, para que al final de mi vida recibiera una bofetada de mi propia familia. Quería irme. Ese pensamiento surgió con fuerza. Quería abrir la puerta, huir de esta jaula sofocante, desaparecer en la noche de la Ciudad de México. Pero entonces me detuve. ¿A dónde iría ahora? Esta ciudad era demasiado grande, más de 20 millones de habitantes, miles de calles entrelazadas como un laberinto. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no me quedaba nadie. Había perdido el contacto con mis viejos amigos, o ya habían fallecido. Mis parientes en el pueblo ya no eran cercanos. ¿Mis ahorros en el banco? Carlos se las había ingeniado para pedírmelos todos prestados para invertir en sus proyectos de fantasía hace mucho tiempo. En mi cartera en ese momento solo quedaban unos pocos pesos, ni siquiera suficientes para un taxi a las afueras. La impotencia me abrumó, pesada como una roca sobre mi pecho. Era una prisionera en la casa que había construido con mi sudor y mis lágrimas. Mis lágrimas brotaron de nuevo, saladas y amargas. Apoyé la cabeza en la mesa. Un sollozo ahogado se rompió en mi garganta. El timbre del teléfono sonó, rompiendo el silencio mortal de la habitación. Me sobresalté y levanté la cabeza. El viejo teléfono en la esquina de la mesa vibraba sin parar. La pantalla se iluminó, mostrando un nombre que no había visto en mucho tiempo. Marisol. ¿Marisol? ¿La pequeña alumna que solía llevar el pelo en 2 trenzas? Tomé el teléfono temblando. ¿Por qué me llamaría a esta hora? Ya eran más de las 10 de la noche. ¿Hola? Mi voz era ronca, quebrada. Maestra, maestra. Gracias a Dios que contestó. Al otro lado de la línea, la voz de Marisol sonaba apresurada y llena de pánico. El ruido de un estudio de televisión,
Las voces de dirección resonaban a través del teléfono. Marisol, ¿qué pasa, hija? Intenté calmarme, secándome las lágrimas rápidamente. Maestra, estoy perdida. Tengo un problema enorme, dijo Marisol a toda velocidad. El invitado principal del programa de esta noche acaba de tener un accidente de moto en Reforma. Se rompió una pierna. La ambulancia se lo acaba de llevar. Me quedé perpleja. Marisol ahora era una presentadora famosa. La veía a menudo en la televisión, en programas de entrevistas que contaban historias sobre las vidas ocultas de México. Pobre hombre, murmuré por costumbre. Pero, ¿en qué puedo ayudarte? Mi programa sale en vivo en 30 minutos. La voz de Marisol sonaba como si estuviera a punto de llorar. El tema de hoy es cicatrices de familia. Necesito una historia real. Alguien con experiencia, con profundidad, con la capacidad de contar una historia para llenar este vacío. Si no, la televisora me cancelará el programa y mi carrera se acabará. Hubo un silencio. Maestra. Marisol bajó la voz, suplicante. Recuerdo que antes contaba historias maravillosamente. Su voz era la más cálida y conmovedora de toda la escuela. ¿Podría venir a salvarme esta vez? Solo necesita sentarse ahí, compartir sobre su vida, sobre lo que ha visto, lo que piensa, lo que sea. Me miré en el espejo. Miré el moretón en mi mejilla. Cicatrice de familia. El tema sonaba tan irónico y al mismo tiempo dolorosamente coincidente. No sé cómo esté usted, continuó Marisol, con la voz temblorosa, pero siempre la he recordado como la persona más fuerte. Por favor, ayúdeme. Un coche de la televisora está cerca de su casa. Si usted acepta, la recogerán en 5 minutos. Me quedé en silencio. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Yo, fuerte? No, Marisol estaba equivocada. Su maestra ahora era solo una anciana débil, que acababa de ser golpeada por su nuera y humillada por su hijo, y que solo sabía esconderse en su habitación. Estaba a punto de decir que no. Iba a decir que estaba cansada, enferma, que no podía dejar que el mundo me viera en este estado lamentable. Pero entonces, mi mirada se encontró de nuevo con el moretón en el espejo. Estaba hinchándose, amoratado, un claro testimonio de mi fracaso en la resignación. ¿Cuántos años había guardado silencio? 5 años, 10 años. ¿Y qué me había traído ese silencio? Nada, excepto un desprecio cada vez mayor. Si me negaba, pasaría esta noche aquí, en esta habitación oscura, escuchando sus risas afuera. Mañana, saldría de nuevo, cocinaría de nuevo, agacharía la cabeza de nuevo, fingiría que no había pasado nada de nuevo. ¿Quería vivir así hasta el día de mi muerte? No. Un calor abrasador recorrió mi espalda. No era una ira impulsiva, sino un despertar frío y decidido. Ya no tenía nada que perder. ¿El honor? Ya había sido pisoteado bajo el talón de Lucía. Marisol, dije. Mi voz de repente se volvió extrañamente tranquila. Voy para allá. ¿De verdad, maestra? Marisol estalló de alegría. Ay, gracias a la Virgen. Baje al vestíbulo ahora mismo. Ya le envié la ubicación al conductor. Gracias, muchas gracias. Colgué. Me levanté, mirándome en el espejo por última vez. No me puse maquillaje para cubrir el moretón. Tampoco me peiné el cabello revuelto. Solo me puse mi delgado abrigo de lana color tierra, el mismo que había usado durante los últimos 10 años. Esta herida, este aspecto demacrado, era la verdad, y llevaría esa verdad ante las luces. Abrí la puerta de la habitación. El aire exterior todavía estaba espeso con el olor a cigarro y perfume barato. La luz azul del televisor todavía parpadeaba en la sala. Caminé, muy sigilosamente. Carlos y Lucía seguían allí, acurrucados en el sofá. Las carcajadas de un programa de comedia sin sentido resonaban. Ese tipo es un idiota, ¿verdad, amor? Se rió Carlos, dándose una palmada en el muslo. Tú eres mucho más listo que él, se rió Lucía, dándole a su esposo una papa frita. Estaban felices, una felicidad construida sobre mi dolor. Pensaban que me habían sometido, que me había acobardado y escondido en mi caparazón como siempre. Me detuve un segundo, mirando la espalda de mi hijo. Esta vez, ya no había tristeza, ni esperanza. Mi corazón estaba vacío, un vacío extrañamente liberador. Salí por la puerta principal, giré el pomo. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Carlos inclinara un poco la cabeza, pero no se dio la vuelta por completo. ¿A dónde vas, vieja?, preguntó en voz alta, con tono arrogante. ¿A comprarme cervezas? No respondí. Salí al pasillo,
cerrando la puerta detrás de mí. El sonido de la puerta al cerrarse silenció por completo las risas, el sonido del televisor y todo el mundo oscuro en el que me había encerrado durante tanto tiempo. Caminé rápidamente hacia el elevador. El pasillo del edificio estaba en silencio, solo el eco de mis pasos resonaba. Pero en mi mente, un fuego comenzaba a encenderse. El elevador se abrió, la luz blanca era cegadora. Entré, presioné el botón de la planta baja. Los números en el panel digital descendían, como si las cadenas que me ataban se estuvieran cayendo. Una llovizna fina comenzó a caer sobre la Ciudad de México, golpeando rítmicamente el techo del taxi, rosa y blanco. Los limpiaparabrisas chirriaban de vez en cuando, barriendo las manchas de agua del parabrisas, pero no podían barrer los recuerdos que se arremolinaban en mi mente. Estaba acurrucada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la fría ventana de cristal. Afuera, las luces amarillentas de la calle, los letreros de neón azules y rojos de las taquerías callejeras, pasaban a toda velocidad, difuminándose en manchas de color sin sentido. El conductor, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, me miró por el espejo retrovisor. Quizás vio el moretón en mi cara, o estos ojos hinchados y sin vida. Iba a decir algo, pero luego se detuvo. Simplemente bajó en silencio el volumen del animado reggaetón y cambió a una estación de radio que ponía boleros tristes. El coche pasó por el mercado de Sonora. El aroma familiar de hierbas, velas aromáticas y tortillas de maíz recién hechas se coló por la rendija de la ventana. Ese olor era como una vieja llave, abriendo de par en par la puerta del pasado que había intentado mantener cerrada con tanto esfuerzo. Recordé los viejos tiempos. Mi esposo murió en un accidente laboral cuando Carlos apenas tenía 5 años. Sin seguro, sin ahorros, solo me dejó un viejo departamento en ruinas y un hijo en pleno crecimiento. En aquel entonces, mi escaso salario de maestra no era suficiente para que los dos sobreviviéramos. Todas las noches, cuando Carlos ya dormía profundamente, me levantaba a hurtadillas para remojar el maíz y lavar las hojas de plátano para hacer tamales. Las 4 de la mañana, cuando la niebla todavía cubría todos los callejones de la ciudad, yo ya estaba cargando mi canasta de tamales calientes para venderlos en el mercado. Mis manos, que solo estaban acostumbradas a sostener una tiza, ahora estaban callosas y llenas de quemaduras por el vapor. Hubo noches de lluvia torrencial como esta, en las que no vendía nada. La canasta quedaba llena. Regresaba a casa a duras penas, empapada. Esa noche, le mentí a Carlos diciéndole que ya había comido en el mercado, para dejarle los 2 últimos tamales con relleno de pollo. Verlo comer con tanto gusto, con la boca manchada de mole, me calentaba el corazón de una manera extraña. En ese momento, pensaba que eso era la felicidad. Carlos era un buen niño en aquel entonces. Era mi único orgullo. Era el niño que corría a la puerta a recibirme cada vez que volvía de dar clases, que besaba mis manos agrietadas y decía: «Cuando sea grande seré ingeniero, te construiré una casa muy grande, y ya no tendrás que vender tamales». El árbol que cultivé con mi sudor y mis lágrimas, qué frondoso había sido. Pero entonces comenzaron a aparecer las plagas, y esa plaga se llamaba Lucía. Todavía recuerdo como si fuera ayer el día que Carlos la trajo a casa para presentarla. Lucía entró. Sus ojos afilados recorrieron la sencilla sala de estar y se detuvieron en el viejo juego de té sobre la mesa con una mirada de desdén. «Tu casa. Huele un poco a grasa, ¿no, mi amor?», arrugó la nariz, diciéndole a Carlos en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. En ese momento, Carlos solo sonrió torpemente y le tomó la mano. «Mi mamá cocina delicioso. Te acostumbrarás cuando vivas aquí». Lo dejé pasar. Pensé que solo era una diferencia de estilos de vida. Di un paso atrás. Luego vino la boda. Invertí todos los ahorros de mi vida para que mi hijo tuviera una boda decente, para que no quedara mal ante la familia de ella. Cuando Lucía vino a vivir como mi nuera, comenzó a cambiar todo. Tiró las cortinas que yo misma había cosido, reemplazándolas por unas costosas cortinas de terciopelo que se sentían extrañas. Se quejó de que mi sopa estaba demasiado salada. Criticó mi forma de vestir por ser anticuada. Me prohibió poner la música alta, no invitar a mis viejos amigos porque hacían ruido y perturbaban nuestro espacio privado. Cada vez que pasaba algo así, miraba a Carlos. Esperaba que mi hijo dijera algo. Esperaba que defendiera a su madre, o al menos dijera algo justo. Pero no. Carlos, el hijo obediente de antes, ahora solo agitaba la mano y me decía con el ceño fruncido: «Ya, mamá, Lucía es joven, es muy directa, tú eres la mayor.
Aguanta un poco para que haya paz en la casa. Aguanta un poco. Esas 3 palabras fueron como un hechizo venenoso, encerrándome en la prisión de la resignación. Para mantener la paz, aguanté. Por miedo a poner a mi hijo en una situación difícil entre su madre y su esposa, aguanté. Para evitar que los vecinos chismearan sobre problemas familiares, aguanté. Seguí retrocediendo y retrocediendo. De ser la dueña de la casa, retrocedí hasta convertirme en una sirvienta sin sueldo. De ser una madre respetada, retrocedí hasta convertirme en una sombra silenciosa en mi propia casa. Cada vez que yo retrocedía un paso, ellos avanzaban uno. Consideraban mi sacrificio como algo natural. Me chuparon la sangre, erosionaron mi autoestima y me devolvieron una fría ingratitud. Miré por la ventanilla del coche. La lluvia empañaba el cristal. La bofetada de Lucía esta noche dolió de verdad. Pero no dolió tanto como la cruda verdad que acababa de descubrir. Esa bofetada no fue el comienzo de la tragedia. Fue el punto final. Fue el punto final de mi ceguera. Había creído erróneamente que si seguía sacrificándome, si seguía dando incondicionalmente, mis hijos me entenderían y me querrían más. Pero me equivoqué. La paciencia ilimitada de los padres, a veces, es el veneno que alimenta el egoísmo de los hijos. Convertí a mi hijo en un cobarde, un débil que solo sabe esconderse detrás de su esposa y pisotear a su propia madre. Convertí a mi nuera en una arrogante que no conoce límites. La culpa era en parte de ellos, por ser crueles e insensibles, pero también era en parte mía. Les enseñé a amarse a sí mismos, pero olvidé enseñarles a respetar a los demás. Agaché la cabeza demasiado bajo, haciéndoles creer que podían pasar por encima de mí fácilmente. Señora, la voz del conductor me trajo de vuelta a la realidad. Ya llegamos, señora, la televisora. Me sobresalté y levanté la vista. Frente a mí se alzaba el imponente edificio de la televisora. Los reflectores iluminaban brillantemente una esquina del cielo, en completo contraste con la oscura noche de mi corazón. Respiré hondo. El olor a lluvia húmeda llenó mis pulmones, helado pero refrescante. Saqué los últimos pesos de mi bolsillo y se los di al conductor. Mis manos ya no temblaban. Abrí la puerta del coche y bajé. El viento nocturno me alborotó el pelo. Me quedé allí, frente al ostentoso vestíbulo, viendo mi reflejo en la puerta giratoria de cristal. La mujer en el cristal se veía patética, con el moretón en la cara, pero su mirada era diferente. Ya no era la mirada sumisa de la Elisa que vendía tamales. Ya no era la mirada suplicante de una suegra débil. Era la mirada de alguien que acababa de atravesar la muerte y había decidido renacer. Me pregunto, ¿el silencio y la paciencia de una madre son realmente un sacrificio? ¿O sin querer han contribuido a que la indiferencia de los hijos crezca cada vez más? ¿Alguna vez han sentido que se aprovechan de su amor como me pasó a mí? Por favor, compartan sus historias en los comentarios para saber que no estoy sola en este tardío viaje. 30 minutos después de esa bofetada, estaba detrás del escenario de la televisora, en medio de un mar de cables enredados y luces de reflectores cegadoras. El aire aquí era más frío que afuera, impregnado del olor a laca para el cabello y el zumbido de la maquinaria funcionando a toda potencia. Marisol corrió hacia mí. Llevaba un elegante vestido de oficina azul cobalto, con un grueso guión en la mano. En cuanto me vio, sus pasos se detuvieron en seco. Los ojos de Marisol se abrieron de par en par, fijos en mi mejilla izquierda. El moretón ahora estaba hinchado, de un color negro violáceo, destacando terriblemente sobre mi piel arrugada y pálida. «Maestra», exclamó Marisol con la voz entrecortada. Su mano se extendió en el aire, temblando, queriendo tocarme pero temiendo hacerme daño. «No preguntes nada, Marisol», dije, con una voz tan tranquila que yo misma me sorprendí. Tomé la mano de mi antigua alumna y la apreté suavemente. «Estoy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda?» Marisol respiró hondo, tratando de contener la emoción. Se volvió hacia la maquillista que esperaba con una polvera en la mano. «Rápido, póngale base de maquillaje». «Cúbrale el moretón», ordenó Marisol. «No». Levanté la mano para detenerla. La maquillista se quedó atónita, con la esponja de maquillaje a medio camino. «Déjalo así». Miré directamente a los ojos de Marisol. La mirada firme de la maestra Elisa de antaño había regresado. «Querías una historia real, ¿verdad? Esto es la verdad. Si lo cubro, mis palabras se convertirán en una mentira». Marisol me miró, con los ojos brillantes de lágrimas. Luego asintió, un gesto lleno de respeto. 3 minutos para salir al aire. La voz del director resonó en el auricular de Marisol. Me llevaron a un sillón color crema en el centro del escenario.
Las luces del estudio se encendieron, brillando directamente en mi cara. Hacía calor, pero este calor no me molestaba como el calor de la indignación en la cocina de mi casa. Frente a mí había 3 cámaras negras como ojos gigantes. Detrás de esas lentes, millones de mexicanos estaban viendo en vivo. 3, 2, 1. Al aire. La luz roja de la cámara principal se encendió. Marisol sonrió profesionalmente a la cámara, explicando brevemente el incidente del invitado y mi aparición inesperada. Luego, se volvió hacia mí, cediéndome el escenario. El espacio quedó en completo silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Respiré hondo. No miré a la cámara, sino al espacio vacío frente a mí, como si estuviera hablando con mi propia conciencia. Hola a todos. Mi voz resonó, grave y clara, sin temblor, sin miedo. Era la voz que había usado para dar clases durante 30 años. Mi nombre es Elisa, tengo 60 años, y hoy no estoy aquí para quejarme, estoy aquí para confesar el mayor fracaso de mi vida. Hice una pausa. Fui maestra. Enseñé a miles de niños a leer, a escribir, a decir gracias y perdón, pero, irónicamente, fracasé estrepitosamente en enseñar a mi propio hijo a ser una persona decente. Empecé a contar mi historia. No me detuve en lo duro que había sido vender tamales. Solo hablé de las cenas, de la sopa de tortilla que cocinaba con todo mi amor, pero que se quedaba fría en la mesa porque a mi nuera no le gustaba el olor a grasa, y mi hijo estaba demasiado ocupado con su teléfono. Hablé de las veces que me faltaba el aire por el humo del cigarro, pero solo recibía un ceño fruncido, en lugar de una pregunta de preocupación. «Saben», dije, con la voz un poco entrecortada pero manteniendo el control. La línea entre la paciencia y la autodestrucción es muy delgada. A nosotras, las madres mexicanas, siempre se nos ha enseñado que el sacrificio es una virtud, que tragarse las lágrimas para mantener la paz en el hogar es nuestro deber. Miré directamente a la cámara, mi mirada penetrando en el corazón de los espectadores, pero estaba equivocada. Mi silencio no compró la paz, solo compró el desprecio. Yo retrocedía un paso, y ellos avanzaban otro, hasta que mi espalda tocó la pared, y ya no tenía a dónde más retroceder. Conté lo que había pasado esa noche. Hablé del cigarro en la mano de mi nuera, del humo soplado en mi cara, de la palabra apestas. Me dijo que apestaba. Me dijo que era más sucia que el humo del cigarro. Todo el estudio contuvo la respiración. Marisol, a mi lado, entrelazaba las manos con fuerza, con los ojos enrojecidos, y cuando reaccioné, cuando intenté proteger el poco honor que me quedaba. Lentamente, levanté la mano. Aparté un mechón de mi cabello entrecano que me caía sobre la cara. El moretón quedó al descubierto, desnudo bajo las brillantes luces del estudio. Estaba hinchado, violáceo, con la clara marca de los dedos en mi mejilla demacrada. Una prueba silenciosa pero más poderosa que 1000 acusaciones. Oí la fuerte inhalación de los camarógrafos. Un silencio mortal se apoderó del lugar, tan pesado que se podía oír el latido de los corazones. Esta es la respuesta que recibí, dije, señalando la herida, de la misma nuera que una vez consideré como mi propia hija. Y lo más doloroso fue la risa de mi hijo al ver a su madre caer. Bajé la mano, me senté erguida, con la postura digna de un juez a punto de dictar sentencia. Sé que, ahí fuera, hay muchas personas viendo este programa. Quizás mi hijo y mi nuera también estén viendo. Carlos, Lucía, si me están escuchando, escuchen bien. Mi voz se endureció, resonando en todo el estudio. Puede que sea vieja, puede que mi cuerpo huela a pomada, a ajo y cebolla, al olor de las preocupaciones diarias. Pero recuerden bien esto. Miré a través de la cámara, como si pudiera ver a través de sus almas oscuras. Mi alma, aunque llena de cicatrices, está 1000 veces más limpia y huele mejor que la ropa de marca cara con la que visten su podrida personalidad. Terminé mi frase. Silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Luego, los aplausos comenzaron a sonar. Al principio, dispersos, del personal técnico. Luego se extendieron por todo el estudio. Marisol no pudo contenerse más. Se abalanzó sobre mí y me abrazó, rompiendo a llorar en plena transmisión en vivo. «Gracias, maestra. Gracias», me susurró al oído. El director dio la señal de cortar. La luz roja de la cámara se apagó. Solo entonces mi cuerpo se relajó. La tensión se desvaneció, reemplazada por una sensación de alivio inmenso, como si acabara de quitarme de encima una piedra de 1000 kilos que había cargado sobre mis hombros durante una década. Lo había dicho. Le había mostrado al mundo la verdad.
Marisol me ayudó a llegar a un camerino. Su teléfono no paraba de sonar. Los mensajes y comentarios llegaban como una avalancha, pero lo arrojó a un lado, sin prestarle atención. «Venga a mi casa», dijo Marisol con firmeza, mientras me limpiaba la cara con una toalla tibia. «Esta noche no puede volver a ese departamento. Es demasiado peligroso», asentí levemente. Tampoco quería volver. Ese lugar ya no era mi hogar. Esa noche, me acosté en una cama cómoda en la sala de estar de la casa de Marisol. La ventana estaba entreabierta. La brisa nocturna traía el suave aroma de los jazmines del jardín. Por primera vez en muchos años, cerré los ojos sin ver la cara malhumorada de Carlos, sin oír los gritos de Lucía. En mi sueño de esa noche, solo había imágenes de los campos de maíz verdes de mi infancia y la sonrisa amable de mi difunto esposo. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros fuera de la ventana de la casa de Marisol. Un breve momento de paz me hizo pensar que la pesadilla de la noche anterior había terminado. Pero estaba equivocada. Cuando salí a la sala, Marisol estaba sentada frente a la computadora, con una expresión de extrema tensión. Al verme, cerró rápidamente la pantalla, pero no a tiempo. «No me lo ocultes», dije, con voz tranquila pero con el corazón acelerado. «Déjame ver». Marisol dudó un momento, luego suspiró y giró la pantalla hacia mí. «Prepárese, maestra. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados». En la pantalla había una serie de artículos y videos que se estaban difundiendo a una velocidad vertiginosa. Mi transmisión en vivo de anoche había causado un terremoto. Miles de personas la habían compartido. Decenas de miles de comentarios indignados exigían justicia para mí. La identidad de Carlos y Lucía fue rastreada por la comunidad en línea. Encontraron la dirección de su casa, su lugar de trabajo e incluso la taquería que solían frecuentar. Pero eso no era todo. En la esquina derecha de la pantalla, otro video estaba subiendo a la cima de las tendencias. Su título me golpeó en los ojos, haciendo que la sangre se me helara. La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo. Mi suegra sufre de delirios. Quien lo publicó fue Lucía. Hice clic para verlo, temblando. En el video, Lucía ya no tenía esa apariencia arrogante y afilada de la noche anterior. Estaba sin maquillaje, con los ojos hinchados, acurrucada en el familiar sofá de casa. Lloraba, las lágrimas caían a raudales. Se veía tan lastimera. «Hola a todos», sollozó Lucía, con voz temblorosa. «Sé que todos están enojados. Pero por favor, escúchenme. Mi suegra, la señora Elisa, está enferma». «¿Enferma?». Me quedé atónita. ¿De qué estaba enferma? Lucía se secó las lágrimas y continuó con su actuación perfecta. «Desde hace tiempo muestra signos de depresión y demencia senil. A menudo imagina que la maltratan. El moretón en su cara fue porque se cayó sola en el baño ayer. Íbamos a llevarla al hospital, pero se resistió y se fue de la casa». «¡Mentira!», grité, agarrándome con fuerza al borde de la mesa. «Está mintiendo». Pero el video no terminaba ahí. Lucía presentó sus pruebas. Eran clips cortos, en blanco y negro, extraídos de la cámara de seguridad de la sala. El primer clip, yo trapeando el suelo. Mis manos temblorosas hacen que se me caiga y se rompa un florero. El segundo clip, yo de pie sola en la cocina, murmurando para mí misma. En realidad, estaba repasando una vieja lección para no olvidar mi oficio. El tercer clip, yo cayendo al suelo, pero lo aterrador fue su astuta edición. En el clip donde me caigo, había cortado por completo la escena de ella abofeteándome. Cortado la escena de ella soplándome el humo. El video solo mostraba que yo estaba de pie, y de repente me tambaleaba y caía, como si hubiera sufrido un derrame cerebral o perdido el equilibrio. ¿Lo ven? La voz de Lucía resonaba sobre el video. Se cayó sola. Mi esposo incluso se rió porque pensó que estaba bromeando, porque a menudo bromea así. Y sin embargo, fue a la televisión a calumniarnos. La hemos cuidado con todo nuestro corazón. Y aún así, el video terminaba con Lucía hundiendo la cara en la mesa, llorando desconsoladamente, y Carlos a su lado consolándola, con una expresión de profunda tristeza y resignación. Me quedé sin palabras. Me desplacé hacia abajo, a la sección de comentarios. El viento había cambiado de dirección. Dios mío, resulta que es una vieja senil. La forma en que se cae se ve muy natural. No parece que la hayan golpeado. Pobre nuera, llorando así. Definitivamente no se puede confiar en una sola versión. Esa vieja es terrible, inventando historias para hacerse famosa. Boicoté en el programa de Marisol.
cómplice de una mentirosa. Las palabras danzaban ante mis ojos, afiladas como dagas. Miles de flechas envenenadas me atacaban desde todas direcciones. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Carlos. Miré el nombre en la pantalla. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Marisol me hizo un gesto para que contestara, pero activó el altavoz para grabar la llamada. «Hola». Mi voz era débil. «Mamá». La voz de Carlos sonó. No era una voz de regaño ni de burla. Era una voz suave, dulcemente escalofriante. La misma voz que usaba para pedirme dinero en el pasado. «¿Dónde estás, mamá? Vuelve a casa», dijo Carlos, tan suavemente como si estuviera consolando a un niño travieso. «Tu nuera y yo no estamos enojados contigo. Sé que tu enfermedad ha empeorado últimamente, que se te olvidan las cosas, que imaginas cosas». «Carlos», exclamé, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes decir eso? Fue Lucía quien me abofeteó. Fuiste tú quien se rió de mí». «Ahí vas de nuevo, mamá», suspiró Carlos, un suspiro lleno de falsa condescendencia. «Mamá, ¿puedes dejar de actuar? La cámara lo grabó todo. Te caíste sola. Nadie te tocó». Me quedé estupefacta. «¿Qué estás diciendo? Vuelve a casa. Te perdonamos todo». Su voz continuó vertiendo en mis oídos esa miel mortal. «La gente te está insultando y me duele mucho. Vuelve a casa y toma tu medicina, mamá. No seas el hazmerreír de todos. Ya estás vieja. Tu mente ya no está clara. Es peligroso que andes sola por ahí». Cada palabra, cada frase, era como una soga invisible, apretando mi garganta, apretando mi mente. Empecé a dudar. ¿Y si tenía razón? Miré mis manos temblorosas. ¿Y si de verdad ya estaba vieja? ¿Y si la bofetada fue solo mi imaginación? ¿Y si me caí sola y no me di cuenta? Mis recuerdos comenzaron a vacilar. La imagen de Lucía abofeteándome de repente se volvió borrosa. Mi confianza se hizo añicos. El gaslighting, la manipulación psicológica de Carlos, fue demasiado perfecto, demasiado cruel. Atacó directamente el mayor miedo de los ancianos. El miedo a convertirse en una carga, el miedo a perder la razón. «Mamá», llamó Carlos, con voz hipnótica. «Vuelve a casa conmigo, mamá». Me encogí. Me sentí pequeña, débil, una loca que molestaba a la sociedad, tal como decían. Yo estaba a punto de decir «voy para allá». Estaba a punto de rendirme, pero justo en ese momento, una mano cálida apretó la mía con fuerza. Marisol. Mi alumna me miró directamente a los ojos. Su mirada ardía de ira y determinación. Negó con la cabeza enérgicamente. «No, maestra Elisa», dijo Marisol en voz alta, a propósito para que Carlos la oyera. «Usted no está loca. El moretón en su cara es real, su dolor es real. No deje que le laven el cerebro». Marisol me arrebató el teléfono de la mano y le gritó: «Carlos, eres un desgraciado. No intentes engañarla más. Voy a sacar la verdad a la luz. Ya lo verás». Luego colgó. La habitación se sumió en el silencio. Me dejé caer en la silla, agarrándome la cabeza. Me dolía como si me la estuvieran partiendo. Los comentarios maliciosos, las falsas palabras dulces de Carlos, giraban en mi cabeza como un torbellino. Marisol. Levanté la vista hacia ella, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Es verdad que no estoy loca? ¿Es verdad que Lucía me abofeteó? ¿O es que ya estoy demasiado vieja? Marisol se arrodilló frente a mí, agarrando mis dos manos frías. «Míreme», dijo Marisol con voz firme. «Usted fue la mejor maestra de literatura de la escuela. Su memoria es mejor que la mía. Ese video fue editado. Están usando los trucos más viles para callarla. Si les cree, usted pierde. Tiene que creer en sí misma». Miré a los ojos de Marisol. Su firmeza fue como un ancla que me mantuvo a flote en medio del remolino. Sí, el dolor en mi mejilla todavía punzaba. La sensación del humo del cigarro en mi cara todavía era repugnante en mi garganta. Esa era la verdad. No estaba loca. Respiré hondo, tratando de alejar la confusión, pero en mi corazón todavía había un miedo vago. La sociedad me estaba dando la espalda. Mi hijo me estaba convirtiendo en una enferma mental. Me acurruqué en el sillón, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos a pesar del sol que brillaba afuera. Ser malinterpretada por extraños ya es doloroso, pero ser calumniada por tu propia sangre, que te hagan pasar por una loca ante el mundo entero, es 1000 veces más doloroso. Me pregunto si alguien puede entender la sensación de que el mundo entero te dé la espalda solo por las mentiras de tu ser más querido. Si se encontraran en una situación tan cruel como la mía,
¿Qué harían para limpiar su nombre? Denme un consejo, una palabra de aliento en este momento en los comentarios. El ambiente en el departamento de Marisol se volvió denso, tan pesado como el cielo de la Ciudad de México antes de una tormenta. El tecleo incesante de mi alumna se había detenido. Marisol dejó caer las manos sobre la mesa y se giró para mirarme con los ojos enrojecidos, llenos de impotencia. Maestra Elisa, su voz temblaba. Nos están acorralando. Si no tenemos la prueba original, nadie nos va a creer. La palabra de una anciana indefensa no puede ganar contra el poder de la edición y la manipulación mediática. Me quedé inmóvil en el sofá, con las manos tan apretadas que mis nudillos se pusieron blancos. La verdad estaba siendo distorsionada ante mis propios ojos. Miré la pantalla de la computadora, donde el video editado de Lucía se repetía una y otra vez. El momento en que caía al suelo se reproducía en bucle, como una oscura comedia. Un momento. Entrecerré los ojos, observando atentamente la esquina superior izquierda del video. Había una pequeña y borrosa línea de texto que mostraba la fecha, la hora y el logo de la marca de la cámara. Seguridad total. Esa era la toma desde el techo de la sala. El recuerdo volvió a mi mente, claro y nítido. Fue hace 6 meses. Lucía insistió en instalar esa cámara. Le dijo a Carlos que era necesario vigilar a la empleada doméstica de medio tiempo, por miedo a que robara cosas pequeñas, pero después de que la empleada renunció porque no soportaba el carácter de Lucía, la cámara permaneció allí. Era como un ojo electrónico frío, observando en silencio cada uno de mis movimientos en mi propia casa. Lucía a menudo se jactaba ante sus amigas de que podía controlar toda la casa con solo un teléfono inteligente, ya fuera de compras o haciéndose la manicura. Lucía siempre creyó que yo era una anciana senil, una completa ignorante en tecnología. A menudo se burlaba cada vez que me veía luchando con el nuevo control remoto del televisor o cuando le pedía a Carlos que ajustara el tamaño de la letra en mi teléfono. A sus ojos, yo era el remanente de una generación anticuada, obsoleta e inofensiva. ¿Qué va a saber ella de la nube o de contraseñas? Escuché a Lucía decirle eso a Carlos una vez, cuando hablaban de cambiar la contraseña del Wi-Fi para que yo no pudiera usarlo más. Pero había olvidado una cosa. Fui maestra de literatura e historia. Mi profesión exigía una observación meticulosa hasta el más mínimo detalle. Puede que no fuera experta en deslizar pantallas táctiles como los jóvenes, pero sabía cómo recordar. Y más importante aún, sabía cómo recoger los pedazos que otros desechaban descuidadamente. Marisol, dije, mi voz era grave pero firme, ese video lo sacaron de la nube, ¿verdad? Marisol levantó la cabeza de golpe, mirándome con sorpresa. Sí, se almacena en el servidor de la compañía de cámaras, pero esa cuenta seguramente la administra Lucía. Ella es la propietaria. Solo ella tiene la contraseña para acceder y descargar el video original, y nunca nos la daría. Yo la tengo. Mis 2 breves palabras dejaron a Marisol atónita. ¿Qué? ¿Qué dijo? Cerré los ojos, buscando en el cajón de mis recuerdos. La imagen de hace un mes apareció vívidamente. Esa mañana, Lucía estaba en la cocina, bebiendo jugo de naranja, mientras llamaba al soporte técnico de la compañía de cámaras. Estaba muy molesta porque había olvidado la contraseña para acceder a su cuenta de administrador y renovar su plan de almacenamiento. Sí. Envíenme el código de recuperación a mi correo electrónico. Rápido, espetó. Luego, tomó una nota adhesiva amarilla y un marcador, y garabateó una serie de caracteres que el operador le dictó. Inició sesión de nuevo, cambió la contraseña, y luego arrugó el papel y lo tiró directamente a la basura debajo del fregadero antes de irse a arreglarse. Lucía pensaba que la basura era un lugar para enterrar secretos. No sospechaba que la persona que vaciaba esa basura todos los días era yo. Cuando recogí ese papel arrugado para clasificar la basura reciclable, sentí curiosidad y lo abrí. La letra garabateada de Lucía apareció. Era una serie de números y letras. Un código maestro de recuperación. Este tipo de código se utiliza para restablecer el acceso en caso de emergencia, y generalmente es válido por mucho tiempo si no se usa. Lo leí. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mi hábito profesional me hizo memorizar automáticamente esos números y caracteres, de la misma manera que solía memorizar las calificaciones de 40 estudiantes en mi clase sin necesidad de abrir mi registro. En ese momento, solo pensé que lo recordaba por si acaso, por si alguna vez lo necesitaba si el internet de la casa fallaba.
Nunca imaginé que sería la llave del destino que me salvaría la vida en este momento. Escríbelo, Marisol. Abrí los ojos, mirando directamente a mi alumna. Te lo voy a dictar. Marisol, nerviosa, agarró un bolígrafo y una libreta. Su mano temblaba de emoción. C mayúscula. Número 4. R minúscula. Signo de exclamación. M. E. X. I. C. O. 2. 0. 2. 4. Y termina con L mayúscula. Dicté cada carácter claramente. Lento, sin un solo error. Marisol miró la serie de códigos en el papel, luego a mí, sus ojos brillando con una intensa chispa de esperanza. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó al equipo técnico de TI de la televisora. «Aló, Pedro, escúchame. Tengo el código maestro de recuperación del sistema de cámaras de la casa de Lucía. Accede al portal de la nube de seguridad total ahora mismo. Usa este código para tomar el control de la cuenta. Necesito todos los datos originales de ayer». «Ahora mismo». Al otro lado de la línea respondieron con un rápido tecleo. Marisol activó el altavoz. Toda la habitación se sumió en el silencio. Solo se oían nuestras respiraciones agitadas y el seco repiqueteo del teclado proveniente del teléfono, conectando. La voz del técnico sonaba tensa. «El sistema está validando el código. Espera un momento. La autenticación de 2 factores lo está bloqueando». Mi corazón se encogió. Sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Habría cambiado Lucía este código? ¿Me habría equivocado en algo mi memoria? Un segundo pasó como una eternidad. Miré fijamente el teléfono, como si quisiera atravesar ese cortafuegos invisible con mi mirada. «Listo». Un grito desde el otro lado de la línea me hizo sobresaltar. «Código válido. He pasado el cortafuegos. Accediendo al almacenamiento en la nube. Dios mío, hay una cantidad increíble de datos aquí. Ha guardado todo de los últimos 6 meses. Busca el día de ayer», gritó Marisol, incapaz de ocultar su emoción. 12 de mayo. Entre las 7 y las 9 de la noche. Descargando. Espere un momento. La red está un poco lenta porque los archivos de video son de calidad 4K. En la pantalla de la computadora de Marisol, Pedro había compartido su pantalla de trabajo. Apareció una barra de progreso verde. Comenzó a moverse. 10%. Contuve la respiración, viendo cómo esa barra verde avanzaba milímetro a milímetro. No eran solo datos electrónicos. Era mi honor. Era mi dignidad. Era la inocencia de toda una vida. 25%. Si Lucía descubría que alguien estaba iniciando sesión, podría borrar los datos de forma remota al instante. Estábamos en una carrera contra el tiempo, y también contra la astucia de mi nuera. «Rápido. Vamos. Rápido», murmuraba Marisol, con sudor en la frente. El timbre de notificación de mi teléfono sonó de nuevo. Eché un vistazo. Era otro mensaje de Carlos. Las amenazas y los insultos habían comenzado a reemplazar la falsa dulzura de antes. Quizás se habían impacientado porque no regresaba. Puse el teléfono boca abajo. Ya no me importaba. 75%. La pantalla de la computadora parpadeó. Apareció una lista de archivos de video, ordenados por fecha y hora. «Lo encontré», gritó Pedro. «Archivo de las 19:45. Tamaño 2 GB. Lo estoy descargando. 90%. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que temí que se rompiera. Solo un poco más y la máscara de mi nuera y la crueldad de mi hijo serían arrancadas. 99%. Un sonido claro anunció que la descarga se había completado. Marisol se giró para mirarme. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de victoria. Hizo clic en el archivo recién descargado. El reproductor de video apareció. La imagen era nítida, clara, sin cortes. Me vi de pie en la cocina. Vi a Carlos fumando. Vi a Lucía saliendo del baño. Y entonces, ese momento fatídico, apareció con una claridad brutal. El brazo de Lucía se levantó. Mi cabeza fue lanzada a un lado. Caí. Y luego, la risa de Carlos resonó, estridente, maníaca, grabada claramente gracias al micrófono integrado de la costosa cámara. La verdad estaba en nuestras manos. Me dejé caer en la silla, cubriéndome la cara con las manos, y rompí a llorar. No de tristeza, sino de un alivio abrumador. No estaba loca. No era una mentirosa. La injusticia, la humillación acumulada en las últimas 24 horas, finalmente había encontrado una salida. Marisol me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. «Tenemos la bala de plata, maestra»,
dijo Marisol con voz firme. Ahora, les mostraremos el poder de la verdad. Me sequé las lágrimas y levanté la vista hacia la pantalla. En el video, Lucía se reía con desdén después de abofetearme. No tenía idea de que su propia arrogancia y su hábito de controlar a los demás se convertirían en la espada que la ejecutaría. Marisol hizo clic en otro archivo. 15 de abril. En el video, la sala estaba vacía. Yo no estaba en casa, probablemente estaba en el mercado comprando comida. Carlos y Lucía estaban sentados en el sofá, frente a un montón de papeles desordenados. ¿Estás seguro? La voz de Lucía sonó, clara y nítida. ¿Esa vieja todavía tiene la libreta de ahorros del Banco Azteca? Seguro, respondió la voz de Carlos, mientras hojeaba unos papeles. Mi mamá la guarda en ese viejo libro de cocina, en la repisa de la cocina. Ya la vi. Hay como 50,000 pesos ahí. Suficiente para que paguemos el anticipo del viaje a Cancún este verano. Pues tómalo. Se rió Lucía. Una risa que helaba la sangre. De todos modos, se va a morir pronto. ¿Para qué quiere el dinero? Tómalo como un pago por haber aguantado su olor a pomada todos estos años. Me quedé petrificada frente a la pantalla. 50,000 pesos. Era el dinero que había ahorrado de mi pequeña pensión y de la venta secreta de tamales en los últimos años. No lo guardaba para gastarlo, sino para pagar mi propio funeral. No quería que, cuando muriera, mis hijos tuvieran que preocuparse o pedir dinero prestado. Y sin embargo, habían planeado robarme hasta mi propia muerte. Desgraciados. Marisol golpeó la mesa con fuerza. Lágrimas de ira brotaron de sus ojos. Maestra, no solo son insensibles, son unos ladrones. Robándole el sudor y las lágrimas a su propia madre. No dije nada. No podía decir nada. Tenía un nudo en la garganta. La imagen del niño pequeño de antaño se desvaneció por completo, reemplazada por el rostro codicioso y descarado del hombre que contaba dinero en la pantalla. Marisol abrió otro archivo de audio. 20 de abril. Esta vez era Lucía hablando por teléfono con una amiga. Ay, mi suegra. Es como una carga, amiga. Estoy pensando en cómo mandarla a un asilo del gobierno para quitármela de encima. Pero Carlos tiene miedo de que lo llamen mal hijo. Ya le dije, solo hay que estresarla hasta que se vuelva loca. Y entonces, cuando la internemos, nadie podrá decir nada. Así que era eso. Todas las provocaciones, los comentarios sarcásticos, la bofetada de ayer, no fueron un arrebato de ira momentáneo. Era un plan cruel para acorralarme, para convertirme en una loca a los ojos de todos, para justificar echarme de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había estado viviendo bajo el mismo techo con demonios durante tantos años sin saberlo. «Tenemos suficiente», dijo Marisol, su voz temblando de emoción. El video de la bofetada, la grabación del robo de dinero, la grabación de la conspiración para hacerle daño. Esta es una prueba irrefutable. No hay forma de negarlo. Si publicamos esto, Lucía perderá su trabajo. Carlos no tendrá cara para ver a nadie. Estarán acabados. Justo en ese momento, el timbre de la puerta de Marisol sonó insistentemente. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Marisol se sobresaltó y apagó rápidamente la pantalla de la computadora. Me hizo una seña para que me quedara quieta, y luego se acercó sigilosamente a la puerta para mirar por la mirilla. Regresó, con el rostro tenso. «Es el señor Roberto, el administrador del condominio donde usted vive». Mi corazón dio un vuelco. «Roberto, ¿qué hacía aquí? ¿Cómo sabía que estaba aquí?» Marisol abrió la puerta. Roberto entró, con una expresión de disculpa, sosteniendo un sobre grande con un sello rojo. Me vio sentada en el sofá, suspiró levemente y se quitó el sombrero para saludar. «Hola, señora Elisa. Yo lamento molestarla en este momento», dijo el señor Roberto, con voz vacilante. «Pero esto es muy urgente. Su hijo Carlos acaba de presentar una solicitud de emergencia a la administración y al comité de vecinos». ¿Qué solicitó?», pregunté, con la garganta seca. El señor Roberto me entregó el sobre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, había una citación para una reunión de emergencia a las 9 de la mañana del día siguiente en el Salón de Usos Múltiples. Asunto: evaluación del estado mental inestable de la residente Elisa y consideración de la transferencia de tutela a su hijo Carlos para garantizar la seguridad de la comunidad. Le dijo a todo el mundo que usted ha perdido la razón, que tiene tendencias violentas y de autolesión. El señor Roberto bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. Incluso invitó a un representante del DIF
Desarrollo Integral de la Familia, para que testifique. Señora Elisa, si mañana no se presenta para dar su versión, o si no puede demostrar que está en su sano juicio, tienen el derecho de llevarla a la fuerza para una evaluación. Marisol tomó el papel, lo leyó rápidamente y luego se burló. Vil, demasiado vil. Quiere atacarnos primero. Quiere convertirla en una loca ante la ley para invalidar su testimonio. El señor Roberto me miró con pesar. Yo le creo, Elisa. La conozco desde hace décadas, pero... Papelito habla. Y con esos videos que su nuera publicó en internet, mucha gente en el vecindario está muy confundida. Tiene que tener cuidado. Dicho esto, se despidió y se fue, dejando atrás una atmósfera cargada de ansiedad. Marisol se giró hacia mí, sus ojos ardiendo con espíritu de lucha. ¿Lo ve? No le van a dejar ninguna salida. Quieren encerrarla en un manicomio para apoderarse de la casa y de sus ahorros. Me quedé sentada, apretando la citación con tanta fuerza que se arrugó. ¿Miedo? Sí, tenía mucho miedo. Pero más grande que el miedo era otro sentimiento. Un sentimiento que no había experimentado con tanta claridad en mucho tiempo. Desprecio. Despreciaba a las personas que una vez me llamaron madre. Despreciaba su cobardía. Y ese desprecio mató el último vestigio de amor ciego que quedaba en mi corazón. Me levanté, lentamente, con firmeza. Caminé hacia la mesa de la computadora, mirando la pequeña memoria USB que estaba conectada. Contenía toda la verdad. Contenía mi honor y mi libertad. Marisol, llamé. Sí, maestra. Mañana, iré allí. Mi voz era extrañamente tranquila. Ya no temblaba, ya no se ahogaba. Era la voz de alguien que no tenía nada que perder, y también la voz de alguien que sostenía la espada de la justicia en sus manos. Prepara el proyector, continué, mi mirada fija en el vacío, como si ya pudiera ver los rostros atónitos de Carlos y Lucía a la mañana siguiente. ¿Quieren un juicio público? De acuerdo, les daré un juicio que nunca olvidarán en sus vidas. Marisol me miró, atónita por un momento, y luego sonrió, una sonrisa llena de confianza. Iré con usted, y transmitiré toda la reunión en vivo, para ver quién es el loco, quién es el que necesita ser castigado. Asentí. Afuera, la noche de la Ciudad de México había caído, pero en mi corazón, el amanecer comenzaba a despuntar. Mañana, no iría allí a suplicar piedad, iría allí para poner fin a todo, para enterrar un pasado doloroso y reclamar justicia para mí misma. Las pruebas están en mis manos, pero exponer la verdadera cara de mi hijo ante todo el mundo nunca es una decisión fácil para ninguna madre, por muy destrozado que esté mi corazón. Mañana será el juicio final. ¿Creen ustedes que debería revelarlo todo para darles una lección que nunca olviden, o debería dejarles una última vía de escape? Me gustaría mucho escuchar sus pensamientos antes de entrar en esta batalla decisiva. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. 9 de la mañana. El salón de usos múltiples del condominio estaba abarrotado. El aire era denso, sofocante, una mezcla del olor a café barato, a limpiador de pisos químico y a la curiosidad de una multitud hambrienta de chismes. Los ventiladores de techo zumbaban sobre nuestras cabezas, pero no lograban disipar el calor bochornoso que emanaba de los murmullos. Estaba de pie detrás de la puerta de madera entreabierta. Mi corazón latía con calma, pero mis pies se sentían extrañamente firmes. A mi lado, Marisol revisaba su laptop por última vez, mientras el abogado, el señor Martínez, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, me asentía levemente, indicando que estaba listo. «No tema, señora Elisa», susurró. «La verdad es el escudo más fuerte». Respiré hondo. Dentro de la sala, la voz de Carlos resonaba a través de un micrófono, distorsionada y llena de pesar. «Estimados vecinos, tíos, tías». La voz de mi hijo sonaba ahogada, tan lastimera. Como hijo, tener que estar aquí para pedirles que confirmen que mi madre ya no está en su sano juicio es realmente el dolor más grande de mi vida. Escuché el sollozo de Lucía que continuaba. Mi suegra ha estado muy olvidadiza últimamente. A menudo se imagina que la golpean. Ayer se cayó sola en la cocina. Mi esposo y yo no pudimos atraparla a tiempo, y aún así se fue de casa y empezó a hablar mal de nosotros en internet. Tengo miedo de que salga y lastime a alguien, o que se lastime a sí misma. Los murmullos aumentaron. Pobres, son tan buenos hijos. La vejez trae sus problemas, qué carga para los hijos. Pero el moretón que tenía en la cara ayer en la tele se veía muy feo,
Ay, por favor, la piel de los viejos es frágil, un golpecito y se amorata. No se puede creer en esas transmisiones que solo buscan atención. Esas palabras se filtraron por la rendija de la puerta, clavándose en mi corazón. Mis vecinos, las personas con las que había compartido tamales y platos de sopa, ahora se inclinaban hacia los mentirosos. Marisol me apretó la mano. «Es hora, maestra», asentí. Empujé la puerta con fuerza. Cric. El chirrido de la bisagra oxidada resonó, interrumpiendo la torpe actuación de adentro. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. La sala entera se quedó en silencio. Entré. No agaché la cabeza como siempre. La mantuve en alto. Llevaba mi mejor ropa, el vestido azul oscuro que usaba para ir a la iglesia los domingos. El moretón en mi mejilla seguía ahí, hinchado y vívido bajo la luz fluorescente, pero no intenté ocultarlo. Carlos y Lucía estaban sentados en el estrado, junto al señor Roberto, el administrador, y una trabajadora social del DIF. Al verme, el rostro de Carlos cambió por un segundo, pero rápidamente recuperó su falsa expresión de preocupación. Se levantó de un salto y corrió hacia mí. «Mamá», gritó, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. «Regresaste, gracias a Dios. ¿Dónde estuviste toda la noche?» Estaba muerto de preocupación. Extendió los brazos para abrazarme, actuando el papel del hijo aliviado que encuentra a su anciana madre perdida. Me quedé inmóvil, mirándolo con frialdad. Cuando su mano estaba a punto de tocar mi hombro, di un paso atrás, firme y distante. «Apártate». 2 palabras cortas, sin alzar la voz, pero con el peso suficiente para detener a Carlos en seco. «Mamá», se quedó atónito, con la mano todavía suspendida en el aire. El abogado Martínez se interpuso entre Carlos y yo. «Disculpe, señor Carlos». La voz del abogado era severa. «Mi clienta no desea tener contacto cercano con usted en este momento. Por favor, resolvamos todo en la mesa». Carlos miró fijamente al abogado. Luego se volvió hacia la multitud, con una expresión de extrema injusticia. «Miren todos», regresó al estrado y habló por el micrófono. «Mi madre ni siquiera me reconoce. Incluso contrató a un extraño para que venga a amenazar a su propio hijo». Lucía también se levantó, secándose los ojos con un pañuelo. «Mamá, por favor, ven y siéntate con nosotros. No escuches a los extraños que te mal aconsejan». La multitud comenzó a murmurar de nuevo. Miradas de duda, de lástima e incluso de reproche se dirigieron hacia mí. La trabajadora social del DIF, una mujer de mediana edad con una expresión severa, golpeó su bolígrafo en la mesa pidiendo silencio. Me miró por encima de sus gafas de lectura. «Señora Elisa», dijo, con un tono oficial y frío, «hemos recibido una solicitud con respecto a su supuesto estado mental inestable, que podría ser un peligro para su familia y la comunidad. Estamos aquí hoy para escuchar y hacer una evaluación preliminar. Su hijo ha solicitado la transferencia de la tutela, lo que significa que él administraría sus bienes y decidiría dónde vive usted. ¿Tiene algún comentario?». La sala estaba en completo silencio. Todos contuvieron la respiración, esperando mi reacción. Quizás pensaban que gritaría, que insultaría o que suplicaría. Esas son las reacciones de una persona loca o de una persona indefensa y acorralada. Pero no hice eso. Di un paso adelante, de pie frente a la mesa del presidium. Miré brevemente a Carlos y Lucía. Me miraron con una expresión desafiante, engreída. Creían que no tenía pruebas, que era solo un pez en la red. Me giré para mirar a mis vecinos, la señora Rosa del 3er piso, que a menudo venía a pedirme ajo y cebolla, el señor Hernández del 5º, a quien una vez le cuidé a su nieto cuando estaba en el hospital. «Estimados todos», mi voz se alzó, tranquila, clara. «He vivido en este condominio durante 30 años. Me han visto ir a dar clases todos los días, ir al mercado, barrer el pasillo. ¿Alguna vez me han visto loca?». Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada. «Mi hijo dice que he perdido la razón. Mi nuera dice que me caí sola», continué, mi voz comenzando a endurecerse. «Quieren internarme en un hospital psiquiátrico. Quieren administrar mis bienes. La razón que dan es que se preocupan por mamá». Me giré hacia Carlos. Estaba evitando mi mirada. El sudor comenzaba a perlar su frente. «Carlos», llamé a mi hijo por su nombre. ¿Te atreves a poner tu mano sobre la Biblia y jurar ante Dios que todo lo que acabas de decir es la verdad? Carlos tragó saliva, pero la codicia y el orgullo lo cegaron. Levantó la voz. «Me atrevo. Mamá, no me compliques las cosas. Todo es por tu bien». «¿Por mi bien?». Sonreí levemente.
Una sonrisa amarga. Me volví hacia la trabajadora social. Señora, antes de que tome cualquier decisión sobre una evaluación, me gustaría presentar algo. No son solo palabras. Es la verdad. ¿Qué verdad? La trabajadora social frunció el ceño. La verdad sobre el supuesto amor y cuidado que estas dos personas me tienen. Carlos y Lucía se miraron. Lucía de repente se sintió inquieta. Intentó levantarse para protestar. «Ya basta. ¿Qué truco vas a hacer ahora?», espetó Lucía. «No le hagan caso. Está a punto de tener otra crisis». «Siéntese», gritó el abogado Martínez, con una autoridad que hizo que Lucía se desplomara en su silla. «Mi clienta tiene derecho a presentar pruebas en su defensa. Es la ley». El ambiente en la sala estaba tenso como la cuerda de un violín. Toda la atención se centró en mí. Respiré hondo. Era ahora, este momento, el momento en que yo misma arrancaría el falso telón de terciopelo que había cubierto mi vida durante tanto tiempo. Ya no sería la madre sumisa, sería la jueza de mi propia vida. Me giré hacia Marisol, que estaba en una esquina de la sala, junto al proyector que ya estaba conectado. Nuestras miradas se encontraron, una mirada de confianza absoluta. Asentí levemente. «Ponlo, hija». Las luces de la sala se apagaron. Solo quedó el brillante haz de luz del mini proyector, apuntando directamente a la pared blanca detrás de Carlos y Lucía. Todas las miradas se clavaron allí. En la pantalla, la familiar escena de mi departamento apareció con nitidez. 12 de mayo. Vi a Carlos sentado, fumando. Me vi salir, tosiendo violentamente. Y luego apareció Lucía. El silencio era total. Solo se oía el zumbido de los ventiladores y la respiración contenida de docenas de personas. «Cállate la boca. Apestas más que el cigarro». La voz chillona de Lucía resonó desde el altavoz Bluetooth, rompiendo el silencio. Fue tan claro que vi a la señora Rosa, en la primera fila, sobresaltarse. Y entonces, ¡zas! El sonido de la bofetada resonó, seco, cruel. En el video, caí. Una caída real, dolorosa, no el torpe montaje del clip editado por Lucía. Toda la sala ahogó un grito de horror. Los murmullos estallaron como un enjambre de abejas. Dios mío, realmente golpeó a su suegra. Miren esa bofetada. Qué fuerte, qué cruel. Lucía, sentada en el estrado, se puso pálida como un fantasma. Se quedó boquiabierta, mirando la pantalla como si viera un fantasma. Intentó levantarse para apagar el proyector, pero sus extremidades estaban paralizadas. Pero el video no se detuvo ahí. Lo peor estaba por venir. Ja, ja, ja. La risa de Carlos resonó. «Bien merecido te lo tienes, mamá». Esa frase fue como un cubo de agua hirviendo arrojado a la cara de todos los presentes. Los vecinos, que siempre habían pensado que Carlos era un hijo amable y dócil, ahora lo miraban con absoluta repugnancia. El señor Roberto, el administrador, se levantó de un salto, con el rostro rojo de ira. Miró a Carlos como si fuera un montón de basura. Carlos se encogió en su silla, agachó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Marisol pasó al siguiente video. 15 de abril, la voz de Lucía resonó de nuevo, aguda y calculadora. Esa vieja todavía tiene la libreta de ahorros. Hay como 50,000 pesos, suficiente para que paguemos el anticipo del viaje a Cancún este verano. Luego, la voz de Carlos. Seguro. Mi mamá la guarda en ese viejo libro de cocina. Y finalmente, la frase lapidaria de Lucía. De todos modos, se va a morir pronto. ¿Para qué quiere el dinero? Tómalo como un pago por... Clic. Marisol apagó el proyector. Las luces de la sala se encendieron de nuevo. La verdad había sido revelada. Desnuda, sin tapujos, sin piedad. Un silencio cubrió la sala por unos breves segundos, antes de estallar en una tormenta de indignación. «Desgraciados», gritó la señora Rosa, señalando directamente a la cara de Lucía. «¿Le roban el dinero de su jubilación a tu madre? Llamen a la policía. Esto es maltrato de ancianos». El señor Hernández golpeó su bastón con fuerza en el suelo. «Lárguense de este vecindario. No toleramos a hijos tan malagradecidos como ustedes». Los gritos e insultos resonaron desde todas partes. Los vecinos, habitualmente tranquilos, eran ahora como volcanes en erupción. Se sentían engañados, se sentían ofendidos por haber creído en las lágrimas de cocodrilo de Lucía. Lucía, acorralada, comenzó a perder el control. Su máscara de víctima débil se hizo añicos, revelando su verdadera naturaleza. «Cállense, cállense todos». Se levantó de un salto,
gritando, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Qué saben ustedes para hablar? ¿Creen que es fácil vivir con esa vieja senil? Apesta, es una anticuada. ¿Y qué si la abofeté? Se lo merecía. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Vieja maldita. ¿Te atreviste a tenderme una trampa? ¿Crees que ganaste? Solo eres una mantenida. Silencio. La trabajadora social del DIF golpeó la mesa con fuerza. Miró a Lucía con la fría mirada de la ley. Sus palabras y acciones acaban de ser suficientes para que la acusemos de agresión y maltrato a una persona mayor. Por favor, siéntese y guarde silencio. Lucía se quedó helada. Miró a su alrededor, viendo las miradas de desprecio apuntando hacia ella como miles de agujas. Se dejó caer en la silla, jadeando, pero no se atrevió a decir una palabra más. ¿Y Carlos? Mi hijo se había deslizado de su silla en algún momento. Estaba arrodillado en el suelo frío, justo frente a mí. Mamá, levantó la cabeza, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. Mamá, me equivoqué. Ella me convenció. Perdóname, mamá. No dejes que me arresten. Soy tu hijo. Se arrastró hacia mí, intentando abrazar mis piernas. La misma táctica que usaba de niño, cuando cometía un error. Lo miré, extrañamente. En mi corazón en ese momento no había satisfacción, ni dolor. Estaba vacío. Miré al hombre arrodillado a mis pies. Este era el hijo que había llevado en mi vientre, por quien había pasado hambre para criarlo. Una vez estuve dispuesta a morir por él, pero ahora, al verlo tan cobarde, tan débil, negando su responsabilidad y culpando a su esposa para intentar salvarse, solo sentí una extrañeza escalofriante. El sagrado vínculo maternal, él mismo lo había quemado con el encendedor que usó para su cigarro. Di un paso atrás, alejándome de su mano extendida. «Levántate, Carlos», dije. Mi voz era fría y tranquila como un lago en invierno. «No ensucies el suelo del señor Roberto». Carlos se detuvo, mirándome atónito. Nunca me había visto así. Levanté la cabeza y recorrí la sala con la mirada. Miré a la trabajadora social, al abogado, a los vecinos. «Estimados todos», dije, con voz resonante. «No necesito su lástima, tampoco necesito sus disculpas». Puse mi mano sobre mi pecho izquierdo, donde mi corazón latía con calma. Vine aquí hoy solo para recuperar una cosa, la verdad y el honor de una maestra. Una vez enseñé a mi hijo a ser un hombre, pero fracasé. Y hoy debo corregir ese error con esta última lección, la lección de la responsabilidad. Me giré para mirar a Carlos y Lucía por última vez. No los llevaré a juicio. No quiero ver a mi hijo en la cárcel. Los ojos de Carlos brillaron con una chispa de esperanza. Pero, continué, enfatizando cada palabra, a partir de este momento, ya no soy su madre. Esa casa, la venderé. El dinero que intentaron robar, lo donaré todo. Ya son adultos, tienen salud, tienen juventud. Vivan por sus propios medios. «Mamá, no puedes hacer eso», gritó Lucía. «Si vendes la casa, ¿dónde vamos a vivir? Eso no es asunto mío», respondí secamente. Dicho esto, me di la vuelta. El abogado Martínez y Marisol se acercaron a mis costados, como dos guardaespaldas escoltándome. Caminé hacia la salida. Detrás de mí, el llanto desesperado de Carlos, los gritos inútiles de Lucía y el murmullo de la multitud. Pero no miré atrás. La puerta se abrió, y la brillante luz del sol del mediodía de la Ciudad de México entró, cegadora y cálida. Salí. Respiré hondo. Ya no había olor a humo de cigarro. No más olor a humedad, solo el olor del sol, del viento y el olor de la libertad. Un año después, la primavera regresó a la Ciudad de México. Las jacarandas comenzaron a florecer, tiñendo de púrpura las antiguas calles del barrio de Coyoacán. La brisa primaveral traía el dulce aroma de los churros recién hechos y el fragante café de olla de los puestos callejeros. Estaba regando las plantas en el pequeño y soleado patio de la Casa de Paz. Esta no es mi casa. Es un pequeño centro de apoyo para ancianos que han sufrido maltrato, fundado con el dinero de la venta de mi antiguo departamento y un terreno en el pueblo. Aquí, ya no soy la solitaria señora Elisa. Vivo con otras 5 amigas mayores, que también llevan cicatrices como las mías. Cocinamos juntas, tejemos juntas, y lo más importante, aprendemos a reír de nuevo juntas. Esta mañana, la señora Rosa, mi antigua vecina, vino a visitarme. Me trajo un frasco de mole casero y, por supuesto, noticias del viejo mundo que dejé atrás.
Me contó que Carlos y Lucía se divorciaron solo 2 meses después de aquel fatídico día. Cuando se quedaron sin dinero y sin honor en qué apoyarse, su ostentoso amor se rompió como una burbuja de jabón. Lucía está siendo investigada por la policía por falsificación de documentos para apropiarse de los bienes de una empresa donde trabajaba. Los videos del maltrato a su suegra de hace un año resurgieron, haciendo que a donde quiera que vaya, la gente la señale y la desprecie. La arrogante nuera de antes ahora tiene que esconderse, viviendo con miedo y en soledad. Y Carlos, la señora Rosa vaciló, tomó mi mano y bajó la voz. Está muy mal, desempleado, ahogado en deudas de juego. Lo echaron del condominio porque no tenía para pagar las cuotas. Últimamente, a veces lo veo merodeando al otro lado de la calle, escondido detrás de una jacaranda, mirando hacia el centro. Está muy delgado, se ve viejo y demacrado. Una vez lo vi intentar cruzar la calle, pero luego se dio la vuelta y se fue, secándose las lágrimas mientras caminaba. Escuché, mientras seguía podando suavemente las hojas marchitas de una orquídea. Mi corazón estaba tranquilo como un lago en otoño. Ni una onda de satisfacción. Tampoco más dolor punzante. En el pasado, si hubiera oído que mi hijo sufría así, probablemente me habría vuelto loca. Habría corrido a protegerlo, a cobijarlo. Pero la Elisa de antes ya está muerta. La Elisa de hoy entiende que cada uno debe cargar con la cruz de su propia vida. Ese es el precio de la madurez. Y el precio de las malas decisiones. Ya no lo odio, pero tampoco quiero volver a verlo. Mi silencio ahora es el mayor perdón que puedo darle. Esa tarde, acepté la invitación de Marisol para aparecer en un episodio especial que conmemoraba el primer aniversario del programa Cicatrices de Familia. El mismo estudio, las mismas luces, pero mi estado de ánimo era completamente diferente. Ya no llevaba ropa vieja, mi rostro ya no tenía el moretón del miedo. Llevaba un cálido vestido de seda color terracota, mi cabello plateado recogido elegantemente y una sonrisa serena en mis labios. Marisol me miró, sus ojos brillaban de orgullo. «Señora Elisa», preguntó Marisol, su cálida voz llegando a millones de espectadores a través de la transmisión en vivo. Después de todas las tormentas que ha pasado, si tuviera un mensaje que enviar a quienes nos ven, ¿qué diría? Miré a la cámara. Esta vez, no vi a extraños, sino a personas cercanas, personas que luchaban con sus propias tragedias. Comencé a hablar lentamente. Queridos amigos, mi vida fue una vez una larga serie de resignación sin sentido. Me tomó 60 años aprender lecciones muy costosas, y hoy quiero compartirlas con ustedes, para que nadie más tenga que cometer mis errores. A las madres y abuelas que nos están viendo, por favor, recuerden que el amor maternal es sagrado, pero no es esclavitud. Protegerse a sí mismas no es egoísmo, es la única manera de enseñar a sus hijos a respetar el valor humano. Establezcan límites claros desde el principio. Nunca entreguen todos sus bienes, su dinero y su autoestima a sus hijos en la vejez. Guarden para ustedes una vía de escape, un fondo de emergencia y una alegría de vivir propia. No se conviertan en una planta parásita. Vivan como un viejo roble, independientes y orgullosas. Solo cuando aprendan a amarse a sí mismas, no se convertirán en una carga y no darán oportunidad a que la maldad en el corazón de sus hijos germine. Y a los que son hijos, su nueva familia es importante, es el futuro, pero no pisoteen lo viejo para cuidar de lo nuevo. Los padres son las raíces. Para que un árbol crezca sano, sus raíces deben ser cuidadas. Nunca obliguen a sus padres a aguantar para complacer a su esposa o esposo. El equilibrio entre la familia de origen y la nueva familia es la medida de su carácter y su moral. No esperen a que sus padres les den la espalda o estén bajo tierra. En ese momento, ni las lágrimas de arrepentimiento tardío podrán limpiar su conciencia. También quiero hablar de la codicia. Como pueden ver, la codicia y el cálculo materialista pueden traerles viajes lujosos y ropa bonita por un tiempo. Pero es un ácido extremadamente fuerte que corroerá lentamente los lazos familiares, la personalidad y finalmente destruirá sus propias vidas. No hay felicidad duradera construida sobre el sufrimiento y la explotación de otros, especialmente de la persona que les dio la vida. La ley del karma en esta vida es muy justa. Puede que llegue tarde, pero siempre llega a tiempo. Finalmente, para aquellos que están a punto de entrar en una nueva relación familiar, miren cómo su pareja trata a sus padres. Ese es el espejo que refleja cómo los tratarán a ustedes en el futuro. Nunca toleren la falta de respeto, nunca acepten la violencia,
ya sea física o emocional. Construyan su familia sobre la base del respeto y la gratitud, no de la resignación. Terminé mi discurso en el silencio absoluto del estudio. Marisol se secó rápidamente una lágrima que rodaba por su mejilla y me apretó la mano. El programa terminó. Salí de la televisora. Afuera, el sol del atardecer de la Ciudad de México bañaba todo de oro. El cielo estaba alto y de un azul profundo, sin una sola nube. Los claxones de los coches, la animada música latina, los pregones de los vendedores, todos los sonidos caóticos de la ciudad llenaban mis oídos, pero hoy sonaban extrañamente entrañables. Respiré hondo, sintiendo mi pecho lleno de vida. El asma también parecía haber retrocedido, dando paso a una respiración libre. No sé cuántos años más viviré. ¿5 años? ¿10? ¿O solo hasta mañana? Eso no importa. Lo importante es que, en este momento, estoy viva, viviendo para mí, viviendo con la cabeza en alto. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Guardarían silencio para mantener la paz o alzarían la voz y lucharían para recuperar su voz? Espero con ansias leer sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse lo que viene.